Pedro, ¿tienen conciencia de, estando en la montaña, en el frío, la primera vez que se identificaron, que hubo un Pedro para un Roberto y un Roberto para un Pedro? Como que estábamos todos juntos y que actuábamos con más sinergia con algunos que con otros. De Pedro me acuerdo los diálogos con él, porque como que tenía más experiencia, había estado en Chile, de eso me acuerdo más, y que era uno de los que trabajaba y podía empujar el proyecto, ¿no? De los que no estaban lastimados. ¿Y vos, Pedro? No, yo me acuerdo de Roberto. La primera vez que lo vi, no, eso es imposible saberlo, porque estas cosas aparecen de golpe. ¿Cuándo fue la primera vez que vi a Roberto allá en la montaña? Imposible de saberlo, pero sí me acuerdo de él, que era una persona absolutamente importante ahí en la montaña. Era un poco por donde pasaban un montón de cosas y claramente lo reconozco en mis recuerdos, ¿no? En tu libro, Pedro, te reconoces como un autómata al comienzo. Y Roberto como músculo. ¿Se veían así mutuamente también en la montaña? El músculo le queda muy bien a él, porque allí en la montaña y después en su vida también, él es pura energía, ¿no? Es una máquina de hacer, es una máquina de empujar, tiene una fortaleza física e interior enorme. Y allí en la montaña fue muy importante. Yo creo que sin Roberto el grupo hubiese sido totalmente distinto y no sé si hubiésemos salido. ¿Y vos lo veías a Pedro con esa imagen que él tiene de sí mismo? No, Pedro era una persona reflexiva. Vos, Pedro, vamos a hacer tal cosa. Bueno, pará, ya voy a ir. ¿Qué te parece tal cosa? Y siempre te da una idea de Chile, de la nieve, de todo. Era una persona que vos podías intercambiar ideas. Era como un asesor importante. Un asesor. Mm, mm. Eso ya habla de Un roles. brujo de la tribu, ¿viste? Las tribus tienen los caciques y los brujos. Ajá. Los brujos son los que ven lo que no todo el mundo ve y asesoran a los otros. Pero el poder ahí estaba muy horizontalizado, ¿no? Era el liderazgo de la acción. Todo el mundo se imagina como puso Disney, que había uno que daba órdenes y los demás respondían. Y no, vos, loco, hay que hacer tal cosa, vamos. Después con los años pudimos analizar todo eso, ¿no? El concepto ese de Pedro de vivir bajito es espectacular, que lo tomó Arijón en una película. Vivir bajito quiere decir gastar poca energía. ¿Y eras consciente de eso? No, ¿Del no. brujo que gasta poca energía? No, para nada. Yo creo que allí no éramos conscientes de las cosas que estábamos haciendo. Era toda una reacción vital a la necesidad de sobrevivir el momento. Mi automatismo era fundamentalmente de no pensar demasiado y responder a mis necesidades vitales más básicas. Y aquello en aquel momento me requería cuidarme, requería andar despacio, no volverse loco. Todo me llevaba a tomar ese tipo de posición. Autómata es que eso de autómata es sobre todo al principio, Claro. cuando yo me recupero, empiezo a ser consciente de lo que estaba pasando allí en la montaña. Me llevó un tiempo darme cuenta de qué era lo que había pasado. Es decir, no es que yo me caí en la montaña y enseguida me pude ubicar y entender qué era lo que pasaba. Eso es un proceso que me llevó unos días. ¿Y vos, Roberto, fuiste consciente más rápido? Y sí. Cuando se cae el avión, estaban todos los heridos, toda la gente, heridas terribles, tipo que de repente sacaban la mano y le veías para dentro de la cabeza, el otro un fierro clavado, el otro la pierna para el costado, otro que venía caminando y se lo tragaba la nieve, otro que decía que era el presidente de la República. Y teníamos que tratar de encauzar eso, ¿no? Yo pensé que nos iban a venir a rescatar ya. Y el capitán que estaba totalmente apabullado por todas esas cosas. Entonces enfocamos con Gustavo Servino y un poco con Carlitos Páez ahí de empezar a armar las cosas, pero yo no sabía qué herido estaban y de repente Pedro estaba desmayado, pero en
en 45 personas, con los que enfocás son los que vas encaminando y de los que te vas acordando, ¿no? Nando tenía la cabeza que era un bombo, me costaba reconocerlo, ¿no? Entonces, eran momentos como de reorganización y tal, y ahí cayó la noche y 30 grados bajo cero y acomodate como puedas, ¿no? Roberto, vos ya estudiás medicina ahí. Sí, estaba el segundo año. Y, o sea que tenías algo de... Habías visto un cuerpo. Sí, sí. No era tu mundo, Pedro. No, no, para nada. Yo estudiaba Ciencias Económicas y quería ser economista y para nada estaba preparado para una cosa de estas. ¿Y te acordás de ese primer impacto al descubrir que tus amigos, compañeros de vuelo, bueno, estaban lastimados, heridos, muchos de ellos No, ya no, sin vida? yo estoy protegido de eso, yo no tengo esos recuerdos. Es decir, para mí la cordillera empieza de a poquito cuando yo empiezo a ser consciente de dónde estábamos. Pero estoy protegido, estoy bloqueado, yo no puedo reconstruir el momento del accidente, no sé dónde estaba sentado, ni qué fue lo que hice el primer día. En ningún momento perdí el conocimiento, pero no soy incapaz de decirte qué fue lo que hice en esos primeros momentos. Eso es parte de mi protección. Durante mucho tiempo intenté recordar, reconstruir. Y si querés te cuento, pero te cuento una historia. Claro. Te cuento la historia que le escucho a Roberto, que he leído en los libros. Y cuando me preguntan, sí, cuento que el avión venía y que cayó y todo eso. Pero, y ahora me lo creo, pero Claro. mis recuerdos empiezan mucho después. O sea, vos empezás a creer la historia que contaste, pero no es la que vos recordás. Es la historia que me han contado. Es decir, tengo imágenes, ¿no? Tengo imágenes del momento de tensión, tengo imágenes del momento que choca el avión, pero se me mezclan con imágenes de lo que ellos me han contado, se me mezclan con imágenes de las películas que he visto, ¿no? Claro. Entonces de repente veo el avión volando y yo no lo pude haber visto, yo Claro, estaba obviamente. adentro. Pero vos también contás que no sabías muy bien por qué estabas arriba de ese avión. Sabías que ibas a Chile a ver a Bueno, una novia. A ver, yo no era parte del equipo, es decir, eran mis ex compañeros de colegio, con lo cual tenía un trato fluido con unos pocos, a la mayoría no los conocía. Y por otra parte era era un avión con un equipo de rugby, y ahí andaba yo, de alguna manera eso hacía que estuviera perdido. Pero también es cierto que uno de los mecanismos de defensa que uno tiene es tratar de integrarse lo antes posible. Y entonces yo intentaba ser parte del equipo, es decir, parte del grupo, eso era lo más importante, ¿no? Es decir, estar afuera, sentirse marginado, sentirse solo, sentirse que uno no formaba parte de la delegación, era peligroso, ¿no? O sea que gran parte de mis esfuerzos estaban tendientes a sentirme que era parte del grupo. Roberto, vos sí tenés más conciencia de lo que pasó. Sí, sí, me acuerdo de todo y sé que estuve ahí porque me preguntan algo y me vienen las imágenes de lo que estaba pasando. Creo que se han anestesiado los sentimientos, ¿no? La terrible angustia, la terrible soledad, la incertidumbre gigantesca de estar en un lugar que no tenés control de nada, ¿viste? Estás como totalmente a merced del destino y de la muerte, ¿no? ¿Qué dolía más, el hambre o el frío? Yo eso no te lo puedo contestar porque no tengo idea qué dolía más, si el hambre o el frío. Son cosas distintas. Roberto no va a estar de acuerdo, pero yo no tengo un registro del frío o un registro del hambre. Nosotros estamos muriéndonos de debilidad y eso es algo que uno no lo puede registrar. Es decir, ¿cuánta hambre tenés? Y qué sé yo, con un bife con papas fritas capaz que alcanza o no. Es todo un proceso de uno se va debilitando hasta que finalmente se muere, pero no se muere de hambre, te morís de debilidad. Y lo mismo pasa con el frío. ¿Cómo se siente más, el menos 5 grados o el menos 30 grados? Los dos te morís de frío. Si vos me preguntás a mí cuándo fue el mayor frío que pasé, y probablemente te diga una vez que anduve en bicicleta y no tenía guantes puestos y hacía 2 grados cerca de mi casa. Uno se protege de esos recuerdos. Decir que pasamos muchísimo hambre, que estuvimos a 30 grados bajo cero y todo eso,
para mí no tiene conexión con lo que sentimos, ¿no es cierto? Para mí eso ya pasó, no me acuerdo cuánta hambre, cuánto frío. ¿A vos te pasa igual, Roberto? El hambre no duele, no tenés dolor de hambre. Y el frío era como que me agarraban los huesos y me los apretaban con una morsa. Es como un frío interno, no es la piel que se te congela y todo, sentís como dolor en los huesos. Ese era el frío de la primera noche, me acuerdo de eso. O sea, sí tenés ese registro. Sí, claro. Sí, salías afuera de noche a hacer pichí y era como una cosa que te congelaba todo. Y cuando íbamos en la caminata en la montaña, mañana cuando amanecía y bajaba la temperatura, estaban todos los zapatos duros y la botella rota y es un frío que te da ganas de meterte adentro del otro, ¿viste? Cuando pasamos la noche cuando encontramos la cola, que estábamos con Nando y Tintín, y vino ese frío de noche y vos querías estar adentro del otro metido porque sentías como que te congelabas. Y habíamos prendido un libro que se llamaba La mujer piloto y prendíamos las hojas y poníamos las manos adentro del fuego. Nos dimos cuenta que ese frío nos iba a matar. Y bueno, cuando subió Gustavo Cervino con Daniel Maspons y Numa, pasaron toda la noche pegándose unos a otros porque el frío los tomaba dentro. Evidentemente, dentro del fuselaje era totalmente diferente, ¿no? Estabas cubierto, era como un iglú. Y te diría más, no solo dentro del fuselaje, sino contra el suelo, que estaba la nieve aislada. Claro. Pedro, por ejemplo, se fue con Arturo, que lo acompañó. Habíamos puesto un asiento doble arriba, porque Arturo tenía la pierna quebrada y él lo acompañó. Y Pedro ahí arriba, me acuerdo que no aguantó muchas noches porque de abajo le entraba el frío, que no nos pasaba dentro del fuselaje. Estando, de hecho, contra el piso. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que la tragedia pudo convertirse en algo positivo, en que pudieron empezar a encontrar un sentido positivo a lo que habían vivido? Creo que como de 45 años. 45. Hasta el día de hoy creo que no tiene nada de positivo, fue una tragedia. Pero no hay un aprendizaje que uno dice, mira... Bueno, pero eso será un subproducto, pero como positivo no tiene nada. Fue realmente un momento trágico en nuestras vidas, en que se murieron nuestros amigos, y si tuviera que elegir, claramente no hubiese subido ese avión. ¿Te pasa igual, Roberto? Sí, claro. Sí, no. Nosotros lo tomamos un poco a veces con humor y eso, y ahí tratamos de hacer algún chiste o algo de eso, pero me acuerdo que una noche estábamos diciendo, esto es lo peor que te puede pasar en la vida. Una cárcel cadena perpetua es espectacular, al lado de esto, porque tenés comida, tenés agua, tenés donde dormir. Esto es lo peor que hay. Nunca más dije eso en mi vida, porque esa noche cayó la luz y empeoró todo. O sea, se podía estar incluso peor. Claro, siempre puedes estar peor mientras estés vivo. Y el sentimiento ese de la noche tapados por el alud, congelados, y yo mirar a un muerto y decir, loco, qué envidia que te tengo, no sabía que existían los registros de los sentimientos humanos de la envidia al muerto. Pues el loco no sufría más y pensé, yo debo ser mucho peor tipo y tengo una cuenta con la vida que pagar y mi agonía va a ser más larga. Porque se había suspendido la búsqueda, no habíamos podido salir a caminar y todavía caía la luz. Uno cuando lee sus historias contadas por ustedes mismos, ve que tienen miradas, no solamente recuerdos distintos, sino también que los marcó de maneras distintas en sus vidas. El aprendizaje de Pedro es que uno sobrevive para vivir ese día con la expectativa de vivir al día siguiente. Y uno aprende con Roberto de lo que te enseña el convivir con la muerte, que de hecho vos decís que es lo que marca tu vida posterior. Pero vos decís que pudiste haber sido exactamente el mismo, tal vez vivir más o menos la misma vida, si no te hubiese ocurrido la montaña. Sí, yo estoy totalmente convencido de eso, ¿no? Nosotros no tenemos el monopolio de las cosas trágicas que le pueden pasar a uno. Y por otra parte, creo que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y
y una enorme capacidad de volver a hacer una vida parecida a la que iba a ser si no se caían los Andes. Y como demostración yo tengo el hecho de que nuestras vidas no son distintas de las vidas que han hecho o que iban a hacer o que han hecho los hermanos de los chicos que se cayeron en los Andes o amigos nuestros. Han hecho vidas más o menos parecidas y no somos distintos de ellos. Y yo no puedo decir de que he sido mejor algo, mejor empresario, mejor deportista, o más religioso, menos religioso, más creyente, menos creyente, porque me caí en los Andes. Es decir, claramente lo tengo encima, es una marca que tengo, pero gracias a Dios he podido vivir con ella y he vivido una vida de vuelta parecida a la que iba a vivir si no me caía en los Andes. Ahora, Roberto, ¿vos sí crees que convivir con la muerte, al filo de la muerte, te enseñó? Yo me considero un privilegiado. Cuando salgo de la cordillera y voy a 2 cuadras a la casa de Arturo Nogueira, ahí él se había muerto y yo estaba vivo, y vi el dolor de esa madre y mi vieja me tenía en casa, consideré que había zafado, que la vida me había dado una oportunidad que por una razón que no conozco no se la dio a los otros. Yo salí de los Andes como con una deuda con la vida, ¿viste? De que además los padres de los que no volvieron nos dijeran, mirá, se salvó este sinvergüenza, mirá las cosas que está haciendo y mi hijo se murió, ¿no? Yo salí con esa idea, que yo había sido el resultado de 45 tipos, muchos de los cuales lucharon y se murieron y se los llevó la luz, llevó la nieve, y todo eso, el resultado somos nosotros. Yo me sentí como un elegido de ese grupo, de una manera muy interna. Me llevó años darme cuenta de eso, pero tengo una conciencia de lo que, como decís vos, la vida y la muerte y lo que te puede tocar y aprender a agradecer. Agradecer. Igual elegiste una rama de la medicina que te lleva a un lugar que es donde para la mayoría dice ahí no hay esperanza, que son las malformaciones congénitas a nivel cardiovascular de los chiquitos, ¿no? La mayoría dice, no es viable. Fui decantando, fui bajando de los viejos que tienen todas las coronarias apolilladas y que la arreglás de acá y se te rompe de acá, a los niños que vienen llenos de vida y dependen de nosotros. Y la palabra esa desahuciado yo ya la había escuchado, ¿no? Cuando anuncian a los 10 días que se había suspendido la búsqueda, o sea que estábamos considerados muertos. Entonces me da una rebeldía. ¿Y por qué muerto? ¿Por qué no vivo si en otros lugares viven, si en otros países sobreviven estos niños? ¿Por qué de acá no podemos recorrer el camino? Es más bien el desafío, es como el jugador de apostar a la vida, ¿no? Ganás o perdés, bueno, está. Roberto dice que lo escuchó, ¿no? A vos, en el mundo corporativo, para el mundo de la empresa, lo que viviste en la montaña, ¿te dejó algún aprendizaje? Vos decís, mira, esto sí, me viene de ahí. En ocasiones la gente dice que, bueno, que yo soy de alguna manera por lo que pasé en los Andes. Pero yo estoy convencido de que no es así. Yo igual hubiese sido la persona que soy, más o menos, independientemente de lo que nos pasó en los Andes. Que creo que eso es bueno también, porque habla de la enorme potencialidad que tenemos cada uno de nosotros y que independientemente de las cosas que nos pasan, igual tenemos esa enorme fortaleza para seguir caminando, para reconstruirnos, para levantarnos y para llegar a ser personas útiles independientemente de lo que nos pase, ¿no? Pedro, vos te llevó muchos años empezar a hablar. Bueno, entendía, por lo menos públicamente. Estaba muy ocupado haciendo otras cosas. Estaba muy ocupado haciendo mi carrera corporativa, estaba muy ocupado con mis hijos. Yo siempre vivía en la Argentina. Tenía una actividad cultural, corporativa, deportiva, que la gente me conocía y nadie me asociaba con el tema de los Andes. Recién a la vuelta, cuando ya llevaba 35 años de habernos caído en los Andes, empecé a dejar un poco la línea de las empresas, empecé a ocuparme un poco más de mí mismo, empecé a tener un poco más de tiempo para mí, empecé a abrir la mochila de donde estaba la montaña
empecé a estudiarla, empecé a interesarme por lo que había pasado y empecé también a descubrir a mis hermanos de la montaña, que ellos habían seguido una vida mucho más en contacto entre ellos y con lo que nos había pasado. Y bueno, y descubrí también de que la visión que yo tengo de lo que nos pasó allá arriba es distinta, y como también es distinta a la de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propia vivencia, su forma de interpretar los mismos hechos, pero con otras historias y con otros devenires. Y también descubrí que la mía es interesante, entonces valía la pena compartirla, y bueno, y ahí fue cuando empecé a hablar un poco del tema, y pasé una época donde hablé bastante del tema y terminó cuando escribí el libro, ¿no? Y cuando he escrito mi libro, de alguna manera siento como que puse la montaña arriba de la mesa y ahí está, ¿no? Y hasta el día de hoy, bueno, soy capaz de compartirla con otros y después sigo haciendo mi vida, no estoy enganchado en la montaña, ni pienso continuamente, ni tampoco he tenido nunca pesadillas con aquello, ¿no? Creo que en ese sentido comparto con Roberto que no es un tema que nos acosa, que nos aparece en situaciones dramáticas. No es un trauma no es, con el que deben vivir. Bueno, no es una situación traumática que no nos deja hacer la vida normal que teníamos que haber hecho. ¿Cómo es leerse? Tengo los libros que escribieron los dos. ¿Cómo es leer la historia de uno con la mirada del otro? Y uno es Pedro y el otro es Roberto. Y creo que lo maravilloso de los Andes es que cada sobreviviente tiene que escribir su historia, porque ese experimento de comportamiento humano que fuimos sometidos, yo desde el punto de vista médico pienso que hay 16 cobayos que sobrevivieron de 45 y cada cual tiene una fórmula diferente para sobrevivir. Y eso es interesante. Y no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente. Sobrevive el que tiene espíritu de sobrevivir, el que le gusta la vida. Javier Metol le faltaba un ojo, le faltaba un pulmón, se le murió la mujer, pero el tipo amanecía con una sonrisa. Y con eso no hay con qué darle en la vida. Por eso creo que es muy importante programarnos mentalmente de cómo manejamos las cosas y la vida y no de lo que te pasa. Y que la gente vive como programada a que tenés que vivir de esa manera y pasarla como el culo y pasarla todo mal y todas esas cosas. No, loco, pasala bien, pasala bien. Incluso en el frío, en la soledad, en la desesperación, en la montaña. Por supuesto. Y ahora, ¿cómo se hace? Uno se imagina que está ahí, con el hambre, con el frío, y lo que va a aflorar es el egoísmo, me salvo yo. Me robo el chocolate y me los como a escondidas, digamos. ¿Cómo hacer para dominar ese instinto de que no aparezca el egoísmo por encima de la colaboración? Yo creo que el inicio de la colaboración es el egoísmo. Es el egoísmo. Sí, nosotros no hubiésemos colaborado entre nosotros si no existía previamente un deseo íntimo y personal de sobrevivir. Si uno no hubiese intentado estar siempre lo mejor posible, uno mismo. Después de estar bien uno mismo, uno puede empezar a colaborar. Pero nosotros nos salvamos, y esto lo he discutido 1000 veces, no porque nos queríamos ayudar entre sí, no porque queríamos salvarnos como grupo. Nos salvamos porque cada uno de nosotros se quiso salvar él, individualmente. Pero sabíamos, intuíamos de que solos no lo íbamos a poder hacer. Entonces trabajamos como grupo. Pero no fue que yo quise que él se salve y yo quedarme allí en la montaña. No, yo me quería salvar yo. Y muchas de las cosas que nos pasaron, porque tampoco éramos un grupo perfecto de Boy Scouts. No, cada uno cuando podía robaba un poquito y teníamos esas actividades levemente pequeñas, ¿no? De que uno puede decir de egoísmo. Pero no, era el instinto de sobrevivencia. El instinto de sobrevivencia es individual, no es colectivo. En un momento se acabó el alimento. ¿Se acuerdan quién fue el que se animó a pasar la línea, a decir en voz alta? El primero fue Roberto. Para mí no. ¿No? Pero, no, para mí fue Carlitos. Bueno, no lo sé. Roberto, yo no, también digo, acompañé. me estoy volviendo loco porque estoy pensando en comerme a los muertos. Eso fue lo primero que yo escuché en el aire ahí. ¿Y vos no lo habías pensado pero puede hasta estar ese momento? equivocado. No sé. Eso forma parte de lo que Pedro dice, que uno no sabe cuál fue la historia. Y está bueno que esté porque así, de repente él me lo escuchó a mí, ¿no? No, yo lo que digo es lo siguiente.
La decisión de cruzar la línea Sí. no la tomó una persona. Eso fue una decisión colectiva, porque a distintas personas en distintos lugares y prácticamente al mismo tiempo surgió la idea de que lo único que podíamos hacer para mantenernos con vida era alimentarnos del cuerpo de nuestros compañeros muertos. Entonces empezó a estar en el ambiente como una solución, como una posibilidad. Entonces uno lo dijo, el otro dijo, discutimos, dimos 1000 razones que yo creo que eran totalmente innecesarias. Lo íbamos a hacer porque instintivamente sabíamos que para poder sobrevivir teníamos que recurrir al cuerpo de nuestros compañeros muertos. Lo que yo digo es que una vez que decidimos que había que hacerlo, el primero que fue Roberto. Roberto dijo, bueno, aquí estoy, yo cruzo la línea y atrás seguimos todos. Creo que hacía falta ese acto de coraje, que pasar la línea es un acto de... Yo tenía 3 planos de discusión, de razonamiento. El primero era, bueno, próteos glúcidos lípidos, el combustible sirve. Me faltan los carbohidratos. Habla el médico ahí. Sí, me cayó esa ficha en la cabeza. Ajá. Comés vaca, comés coso, está. El segundo plano es, pero es mi amigo que está muerto. Claro. No le puedo pedir permiso, lo estoy garroneando, lo estoy ventajeando. Y ahí, bueno, yo creo que Dios me inspiró y dije, bueno, si fuera yo el muerto, loco, el mejor homenaje que me pueden hacer es usar mi cuerpo. Y yo creo que éramos 4 que estábamos con Fito, con Gustavo y con Daniel Maspons, y pusimos las 4 tiritas y no te las querés comer. Porque todo esto teórico es una cosa, pero cuando agarrás el pedazo, ¿y por qué me voy a comer esto? ¿Por qué tengo que yo tener esta? Y rescato al cabo del tiempo la humillación que sentí, lo denigrado que quedé. Me sentí como la vergüenza más grande de mi vida, que eso es lo impresionante de esto que estuve ahí, te lo cuento. No sé si está bien o está mal, y no sé si interesa si está bien o está mal. Yo te cuento lo que me pasó. Y ahí me di cuenta que la fuerza está en por qué haces. Y me imaginé a mi madre llorando y dije, yo voy a tratar de que no llore. Claro, porque yo vi el entierro de José Lombardero, que se había hundido en la canoa, 4 chicos del Cristian, y cuando salió de la casa la madre estaba hecha flecos. Y mi mamá me dijo, si a mí se me muere un hijo, yo no puedo seguir viviendo. Entonces si yo para volver tenía que comerme el muerto, me lo comí, chau. Y no pasó nada. ¿Viste? Como el primer acto sexual que te puede cambiar el mundo. Y no solamente eso, sino que se transformó en algo común y además el humor afloró, increíble. Gustavo Servino dice, loco, si yo me muero y no me comen, les prometo que vuelvo y los agarro a piñas a todos. Dice, ¿quién te va a comer a vos, Gustavo, loco? ¿Qué querés? ¿Morirme envenenado? ¿Viste lo que sos, Gus? O sea, se podía también... Claro, había que avanzar y avanzar en esta historia que la gente piensa que nos salvamos porque nos comimos a los muertos. No nos salvamos porque nos comimos a los muertos. No, ahí sino porque compramos querían tiempo, vivir. porque éramos un equipo, porque iban unos para arriba, venían otros para abajo, todos hinchábamos. Pedro iba a la montaña a subir y a escalar cuando había. Es decir, eso es lo poderoso. Hay 2 historias, la que ves de afuera, que te parece estupenda, los héroes de los Andes. Vos pensás que alguno pensaba que era un héroe cuando estaba allá. Éramos las ratas, mugrientos, destruidos, pero con una mística a Dios y en mi caso, de repente en otros casos no, una sensación de que el Dios era amigo tuyo, ¿viste? No el Dios del colegio que te decía todo que no. Por eso lo buenísimo es, yo soy Roberto y él es Pedro, y probablemente cuando yo digo estas cosas, Pedro piensa de otra manera, ¿no, Pedro? Yo nunca tuve ningún problema. Es decir, yo recuerdo haber dicho ahí en el grupo de que éramos cristianos y que de la misma manera como Cristo había ofrecido su cuerpo a los demás, nosotros teníamos la obligación de alimentarnos del cuerpo de nuestros compañeros muertos. Pero estoy seguro de que no era necesario, que lo hicimos con nuestro instinto de sobrevivencia, porque queríamos seguir viviendo y era lo único que podíamos hacer. Y jamás me sentí humillado, jamás me sentí mal, jamás me sentí al revés, todo lo contrario. Una vez que lo empezamos a hacer me empecé a sentir mejor, me empecé a sentir más fuerte, sentía que volvía a tener energía en el cuerpo y sentía que en una de esas íbamos a poder vivir, no sé, un tiempo más o lo suficiente para salir de ahí de los Andes. Vos esta comparación con la Eucaristía y vos hiciste una vez una comparación con la donación de órganos, como quien en vida dice, bueno, si muero usen mis órganos para salvar a otros. Es esto también de decir, cómanme si soy yo el próximo.
Bueno, eso un sobrinito mío de 8 años le explicaba al otro, ¿no te das cuenta? Dice, ellos habían muerto y los músculos de ellos, que estaban bien, se lo tuvieron que comer los otros para que le crecieran los músculos. Porque los músculos de los muertos no los iban a usar más y los de ellos se estaban debilitando mucho. Además, el ser humano ha hecho esto en miles de oportunidades. Y la vez que sea necesaria, lo va a volver a hacer. Ojalá no sea necesario. Pero nosotros somos carnívoros y en la historia está plagada de situaciones similares. Y uno no tiene que ir tanto atrás, en la guerra civil, en la guerra mundial. En miles de ocasiones ha habido oportunidades donde el ser humano, para sobrevivir, ha tenido que recurrir al cuerpo de sus compañeros muertos. Y si vuelve a presentarse una circunstancia igual, va a volver a pasar. Pedro, ¿recuerda la primera vez que te enfrentaste a la prensa, cuando apareciste, cuando llegaste después? Vamos a hablar de episodio, pero negaste en ese momento, la primera entrevista. No, sí, me preguntaron ¿cómo se habían alimentado? De eso no vamos a hablar. Claro. De eso no vamos a hablar, porque yo tenía el compromiso con los padres de los que no volvieron. Yo no quería que se apareciera en la prensa a todo el mundo, quería ir a darles la cara y hablarles personalmente. Nosotros veníamos de la montaña, era todo muy personal y persona a persona. Yo, venía un auto y me asustaba, ¿entendés? Era otra persona la de la montaña. Queríamos volver en tren, todos juntos. Sí. Y yo ir a tocar el timbre y decirle... Y además, me acuerdo la última noche cuando miraba las medias llenas de carne, ahí decía, ¿qué hago? ¿La entierro? ¿No la entierro? No sé, pero yo iba a decirle lo que pasó. Ni siquiera había pretender que me lo entiendan los padres, los que no volvieron, porque ellos no estuvieron ahí, no vivieron esa situación. Pero la idea era esa, de ir mano a mano presentar. Pero bueno, como tantas cosas en la vida, vos arrancás para un lado y terminan en otro, ¿no? Pero no me parecía digno de o leal de mi parte con mis amigos contar esa intimidad a la prensa abierta. De todas maneras, la prensa se portó muy bien porque nos dio 3 o 4 días de tiempo, porque era obvio lo que había pasado, todo el mundo alrededor nuestro lo sabía, y sin embargo, hasta 2 o 3 días el tema no explotó, con lo cual nos agarró ya un poco más recuperados, y cuando los padres no lo creían, y cuando Roberto y los que fueron a Uruguay lo explicaron, fueron muy bien recibidos. Y fueron muy bien recibidos y la gente nos dio un aplauso sanador. Y ese aplauso sanador para mí es muy importante porque significa que estaba todo bien, ¿no? Y nunca más. Y nunca hubo un reproche. Yo nunca sentí un reproche, nunca sentí que me marginaran por el tema. He podido vivir con total tranquilidad. No me causa ningún problema hablarlo. Obviamente, si me parás por la calle y me decís, che, Pedro, contame qué tal cosa, no jorobes, estoy en otra, ¿no? Pero con calma, con tranquilidad, en el ambiente apropiado, no tenemos ningún problema en conversar. Ustedes obviamente se identifican sobrevivientes, pero para sus familias estaban muertos, es decir, que un día resucitaron. ¿Cómo fue ver a sus familias sacarse el luto, sacarse el duelo de encima? Ustedes obviamente se identifican sobrevivientes, pero para sus familias estaban muertos, es decir, que un día resucitaron. Sí. ¿Cómo fue ver a sus familias sacarse el luto, sacarse el duelo de encima? Mamá siempre pensó que estaba vivo. Y yo decía, mamá, vos que crees en esa porquería de telepatía, estoy vivo. Entonces la gente le iba a visitar y ella decía, yo siento que estoy vivo. Inclusive a mi novia le dije, búscate otro, no pienses más en mí. Entonces la pobre iba a casa y mamá le decía, vos quédate tranquilo,
yo siento que él está vivo y él va a volver, así que quédate tranquila. La gente decía, está loca, Mecha, no puede ser, dice que el hijo va a volver. Y tal es así que cuando me vio me dijo, estás en casa. Sí, Tu mamá también, mi Pedro. madre también estaba convencida de que estábamos vivos. Pero también estaban convencidas de que estábamos vivos algunas madres de chicos que no volvieron, ¿no? O sea que no es que Eran esto madres. era una predeterminación exacta, ¿no? Es decir, había también algunas que estaban seguros y bueno, y cuando salimos nosotros lo recibieron como la confirmación de que sus hijos no volvían, ¿no? Con lo cual fue un shock para ellos, un shock para mis padres. Que tu papá sí te había dado por muerto. Bueno, sí, mi padre, siendo mucho más racional, me había dado por muerto, mis hermanos habían empezado una vida nueva, la novia que yo iba a ver en Chile tenía otro novio, en fin, la vida había continuado. Después de 70 días perdidos en los Andes, nadie realmente pensaba que en sus cabales, salvo estas madres, pensábamos de que nosotros teníamos alguna posibilidad de volver. Así que obviamente que fue una sorpresa y una emoción increíble para ellos, ¿no? Yo creo que fue para ellos más que para nosotros, porque nosotros nunca morimos. Claro. Sí, Nosotros a eso, siempre, ¿no? nosotros siempre Para nosotros estuvimos sí se había vivos interrumpido esa vida. y con la expectativa y con la esperanza de que íbamos a salir. Esa expectativa y esperanza era lo que nos mantenía con vida, ¿no? Porque si estábamos seguros que no íbamos a salir, no hubiésemos hecho todas las cosas que hicimos para salir. Es decir, esa fuerza para vivir un día más nos mantuvo con vida y bueno, y cuando salimos fue llegar al objetivo que habíamos alcanzado. En cambio, para nuestros familiares que nos habían dado por muertos, la situación fue mucho más difícil. Claro. ¿Alguna vez se reprocharon lo que no hicieron en la montaña? ¿Las ideas que no se les ocurrieron para que los pudiesen ayudar antes? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Salíamos para Argentina, estábamos afuera. No consultes de vuelta a un asesor que se equivocó. Por el piloto. Por el piloto, pasamos Curicó. Y el loco había chocado el avión. No había pasado nada. Cuando alguien te asesora y te dice una cosa y se equivocó, y le vas a ir a preguntar de vuelta al pobre tipo que se está muriendo. Y cuando estás en una montaña, dale para abajo, no le des para arriba. Que creo que Pedro, además, que él pensaba salir, iba a salir para abajo, porque era mucho más difícil. Pero alguien dijo, no, porque hay valles que se llaman San Si Puede. Si te parece que vas a salir para Argentina, no puedes salir. Un valle en 1.000.000. Esta es una historia llena de errores. Está buenísima por eso, porque es súper humana. Sí, sí, hicimos 1000 cosas equivocadas y no hicimos algunas cosas que tendríamos que haber hecho, como por ejemplo salir caminando hacia abajo, ¿no? Claramente. Es decir, yo me reprocho no haber insistido con que el agua de la montaña corre hacia abajo y que había que seguir el curso del agua, el curso del río, y que esa era la salida. Y bueno, no lo hice. Una vez que Roberto y Nando decidieron salir hacia Chile, no tuve la suficiente fuerza o voluntad para imponer mi idea, mi creencia de que había que salir hacia el otro lado. Yo no estaba en condiciones de salir caminando, pero hubiese sido una salida mucho más fuerte. Recién, Roberto, decías, esta historia está buenísima porque está llena de errores. Ahí parece que estás hablando de la historia de otro. Es que es otro. Vos no sabés la admiración que le tengo al loco ese que se trepó a los Andes y que cruzó caminando, y a ese grupo de tipos jóvenes con los cuales no tengo nada que ver. Peso 20 kilos más, soy un viejo, me caigo en los Andes, a los 10 minutos estoy muerto, quédate tranquilo. Es una historia impresionante. Me emocionan esos tipos, me encantan. Y cuando veo los locos del Cristian de 19 años jugando al rugby y todo, digo, qué lindo que siga habiendo esa vitalidad en la juventud, ¿no? Yo soy el tío viejo ahora, el tío ese que vas a pelear, a hablar cuando te peleas con tu padre, ¿viste? Ahora, ese que ya no sos, Pedro dice que es un héroe. Esas son cosas de Pedro, no entiendo qué está diciendo Pedro. Sí, creo que allá hubo líderes y hubo héroes, y Roberto fue las dos cosas. Héroe porque hizo lo que yo no podía haber hecho, es decir, él salió caminando por la montaña y yo no lo podía hacer. O sea que desde ese punto de vista, claramente para mí es uno de los tipos importantes que tuvo un desempeño heroico, puso su vida en riesgo por el grupo, y eso claramente habla de las características humanas que tiene él de poder haber hecho eso, ¿no? Ustedes tenían una radio que los conectaba con el mundo. ¿Sentían
al escuchar la radio que ese mundo que les transmitían era todavía parte de su mundo? No sé, Vietnam, San Lorenzo O sea, que no campeón, me, era su no, mundo. no me gusta nada eso de héroes que dijo Pedro. ¿Por qué? Y porque en una familia no hay héroes. En una familia es la familia. Todos hinchan, todos se empujan, todos están juntos. El orgullo que sentí yo de haber llegado por nosotros mismos, de no haberle fallado a mis amigos, eso es la montaña, eso es lo maravilloso, ¿entendés? Lo otro está, es verdad, a mí se me despertó un espíritu heroico cuando Arturo Nogueira me dijo: qué suerte tenés vos, que podés caminar y salvarnos a todos, y yo estoy con las piernas rotas y soy un parásito y dependo de tipos como vos. Ahí el loco me hizo un clic mental que dije: yo me voy a morir caminando. Mucho más romántico morir caminando que morir acá alrededor del avión, que es todo un hacinamiento, toda una cosa desgastada, envejecida, ensuciada, ¿viste? Entonces, eso fue como una luz que me vino. Y todas esas cosas yo las cuento porque las sentí. Y por eso creo que es tan importante esto, porque es un documento del comportamiento del ser humano en su lugar más primitivo, despojado de clases, de cosas materiales, de todo. Es la esencia de Noble. Por eso que es tan importante que Pedro escriba su libro y deje ese testimonio. Porque la gente tiene que darse cuenta que vive flotando en los beige, vive flotando en los tibios. Sí, pero a mí me conmovió del relato de Pedro saber que vos encaraste una travesía donde él sentía que vos estabas dispuesto a dar la vida por él. No por mí, no por él. Por mi vieja. Yo tenía que hablar con mi vieja y decirle: mamá, no llores más, que estoy vivo. Y dentro de ese grupo todos trabajábamos para sobrevivir entre todos, y me daban la mejor comida y podía comer todo lo que quería y podía hacer un montón de cosas que los demás estaban condicionados, y me daban la ropa y me daban los suéteres. Era una sensación de pertenencia que todavía lo tenemos. Vos vas a un casamiento y al rato están todos los sobrevivientes juntos, porque convivieron en un episodio poderoso de un montón de vínculos espirituales que todavía seguimos descubriendo. Tras esa narrativa y la anécdota, yo me acuerdo de Pedro cuando dijo: vamos a salir para abajo, ¿qué te parece? Todas esas cosas que hubieran cambiado drásticamente la historia. De repente tendríamos 5 amigos más vivos, ¿no? Y eso es lo otro poderoso, esta historia, que está llena de errores, porque la vida está llena de errores. Es decir, la deformación de que el héroe es el que se la sabe todas y todos, es mentira, ¿entendés? Entonces eso es lo buenísimo. Y uno era bueno para hacer chistes, como Cochi Inciarte, que siempre tenía 5 tipos alrededor riéndose, o Carlitos rezando, o Gus Servino conversando con uno y con otro. Vos dijo que hicieras esto, dijo esto que hicieras esto otro, o Pedro que se iba a hacer una caminata a ver cómo estaba el asunto alrededor. Es decir, todas esas... son partes de un mecanismo, de algo. Si nos hubiéramos caído Hernando y yo solos, no sé qué hubiera pasado. Y después la certeza: Chile es 70 kilómetros, 70 kilómetros son 100.000 pasos. Si caminás para allá 100.000 pasos te vas a salvar. Argentina es una cosa vasta, grande, desértica, incertidumbre. Chile era lo concreto, Argentina era la incertidumbre. Entonces... Y caminaste bastante más de 10.000 pasos. 100.000 pasos, 70 kilómetros, 100.000 pasos, dije 10.000. Pero bueno, cada paso es un paso, ¿viste? Y la sensación de que atrás de la montaña va a aparecer la casa era muy poderosa. Chile era mucho más inminente, Argentina era mucho más vasto. Pero con el diario del lunes es un bollo, ¿no? Pedro, no hay héroe. No, a ver, ser héroe no es fácil, no es Él no es héroe, él tuvo un comportamiento heroico, claramente. Es decir, se lo digo, sos el héroe. Pedro no te regala nada. Me encanta que me quiera de esa manera. Si él no hubiese hecho lo que hizo, no nos hubiésemos salvado, claramente. Tuvo un comportamiento mucho más significativo y más decisivo en el grupo que yo, que hice lo que pude, pero de ninguna manera me puse a cargo del grupo y salí caminando como salió él. Es decir, claramente, aunque él diga que no, tuvo un comportamiento heroico, y de la misma manera que hubo otros también que fueron muy importantes en distintas funciones. Es cierto lo que dice Roberto: si estuvieran él, Nando y él solo, se hubiesen muerto. El grupo como tal trabajó para salir, y en un grupo necesitas distintas personas, necesitas los héroes, necesitas los líderes, necesitas
gente que razone, gente que contenga, los chivos expiatorios que la pasan mal, gente que trabaja mucho, otros que no trabajan y que viven del grupo, en fin, lo que hay en todos los grupos y todo eso estuvo reflejado allí en la montaña. Recién decía Roberto que, lo dijo varias veces, que él caminó por su mamá, porque él no quería que su mamá tuviese un hijo muerto. ¿A vos no te pasó eso? Recién decía Roberto que, lo dijo varias veces, que él caminó por su mamá, porque él no quería que su mamá tuviese un hijo muerto. ¿A vos no te pasó eso? No, bueno, yo no caminé por mi mamá porque no No, caminé. no, pero vos, digo, en el sentido, vos vivías por vivir No, el no, día. yo vivía por mí. Yo vivía porque quería seguir vivo. Quería vivir un día más, quería vivir ese instante y el siguiente. A mí se me borró todo, se me borraron todos mis afectos, todas mis referencias. Estaba en ese grupo, no sabía si tenía novia en Chile, para qué iba. Lo único que sabía es que si quería seguir vivo tenía que trabajar. Tenía que alimentarme, tenía que estar lúcido, tenía que estar enfocado. Y así fue, como día a día, paso a paso, llegué hasta el final. A diferencia de Roberto y de Nando, de que tenían el objetivo afuera, la madre y el padre, para mí todo eso se había cortado y yo quise salir a la montaña porque yo quise vivir, porque yo sentía que tenía que vivir y hice lo que había que hacer para vivir. Capaz que se golpeó y estuvo en coma, que hubiera estado en un CTI, porque mirá que ahí no había atención de nada. No, yo después lo he conversado con otra gente que le ha pasado cosas parecidas. Un tipo que está subiendo los Andes, cualquier cosa, a 6.000, 7.000 metros de altura. Lo único que piensa es en el próximo paso. Y estoy seguro que Roberto también, cuando estaba cruzando la cordillera, piensa en el próximo paso y todo lo demás. Se corta, es decir, en momentos de gran tensión uno se recluye en sus propias necesidades, en sus pulsaciones más vitales y la vitalidad era la vida de uno y esa era la vida que me mantenía con vida. Yo no pensé en mi padre, ni en mi hermano, ni en mis tareas pendientes, ni en mi novia. Yo quería vivir, personalmente quería salir de la montaña. Son sobrevivientes. ¿Eso es algo que es Todos, para toda la vida? Todos somos sobrevivientes. ¿O en algún momento uno deja de ser sobreviviente y se transforma en otra cosa? Todos somos sobrevivientes. Yo creo que a todo el mundo les pasan cosas. A nosotros nos quedamos en la montaña y es un evento de sobrevivencia único, importante, en el cual se han escrito libros y se han hecho películas y todo el mundo nos conoce por lo que pasamos. Pero la relación que yo tengo con mi evento de sobrevivencia no es distinta de la relación que cada uno tiene con sus propios eventos de sobrevivencia, con sus propias cordilleras, como decía Roberto antes, ¿no? Es decir, todos tenemos situaciones en la vida donde nos jugamos, donde estamos en peligro, donde creemos que no vamos a salir, y bueno, y salimos, y a veces no. Pero cuando salimos nos encontramos de que no hemos aprendido mucho y que tenemos que seguir caminando. Y así lo vivo yo. Hoy soy sobreviviente porque estoy acá charlando contigo, pero cuando salgo se me olvida y ya no vale. Y si cruzo mal la calle y me pisa un taxi, haber sido sobreviviente acá no me sirve para nada. Yo estaba pensando ahora que a mí no me importaba morirme. En cierto momento había cosas que me preocupaban más que la muerte. Me doy cuenta, cuando me tapó la luz dije, acá me voy a morir, si alguno sale, dice Roberto, se murió en la luz. Dije, no es tan malo morirse. Y aprendí eso de la muerte, o sea que si me tenía que morir caminando no era mi preocupación. Y eso me permite también en la medicina que a veces cuando un niño se muere, no me da desesperación, me da paz. ¿Sí? Ya llegó hasta ahí, fue lo que le tocó, ya dejó de sufrir, ¿viste?
Como que la montaña me enseñó que unos sobreviven y otros mueren. Y a veces eso se cambia. Y mientras vivas, está bueno, pero tenemos que aprender a morirnos un poco. Tenemos que perderle el temor a la muerte. Me parece a mí, en base a lo que yo viví, que es diferente de Pedro. Pedro estaba totalmente aferrado a la vida y quería vivir. Y le sirvió porque está acá. Y de repente yo hubiera muerto caminando, de repente vino un helicóptero y lo rescataba. Y la visión de él era mucho mejor que la mía, ¿no?